Ahora sí. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos esté ayudando, que nos esté bendiciendo y que podamos darle toda la gloria y honra a nuestro Señor. Ayúdenme a orar. Bendito Dios, Padre Santo, le queremos dar las gracias a usted por su amor, su gracia y misericordia. Queremos pedirle, mi Padre Santo, que se mueva usted con autoridad en medio de nosotros. Señor, le necesitamos a usted. Venga, Señor, su reino a este lugar, a cada corazón, bendito Señor. Establezca su poder y su autoridad en cada uno de nosotros, bendito Dios, y ayúdenos a vivir para usted, a conocerlo, pero a obedecerlo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por su amor, por la misericordia con la que nos ha tratado hasta el día de hoy. Bendito sea su nombre. Ayúdenos a escucharle en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues ayúdeme abriendo su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, por favor. Proverbios 26, versículo 11. Aleluya. Vamos a leer esa palabra. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces quiero que te imagines, es muy gráfico, pero quiero que te lo imagines para que entendamos de qué nos está hablando el Señor. Supongo que usted ha visto esta escena del perro y regresando a esa suciedad, y entonces uno lo ve y ¿qué siente dentro de sí? Asco, ¿verdad? La palabra que describe lo que se está describiendo allí es asco. ¿Cuál es la razón por la que volvemos a tropezar con el mismo pecado, con la misma situación? Pues no nos está dando asco mirar al perro haciendo esa situación. Y entonces, ¿por qué regresamos y caemos otra vez allí? Por la falta de revelación. Porque según nosotros no nos va a pasar nada, como compartía un poquito el hermano Jorge en la mañana. Según nosotros todo está bien. Según nosotros no es para tanto. Según nosotros, y es que según nosotros no es el criterio que tendríamos que seguir. Es según Dios, es según su palabra, es según su entendimiento, es según su sabiduría, es según lo que Dios ha establecido y no según nosotros. Ahí está el problema, que cada vez que tú y yo tomamos una decisión, tendríamos que consultar a Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es su voluntad? Señor, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué opina? Y entonces a la luz de la verdad, de la revelación de nuestro Señor, nos va a mostrar que eso es un vómito y que no tendríamos por qué regresar, que tendría que darnos asco volver a caer en esa situación. El vómito se saca porque ya no lo necesitamos, porque ahí está lo malo, porque ahí hay una enfermedad, porque ahí está lo que nos daña. ¿Por qué tendríamos que volver otra vez allí a esa situación? Hay una necedad, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, así es el necio que repite su necedad. No tendríamos que caer en esta categoría de necio que repite la misma necedad. Decía el hermano Jorge en la mañana, y es el ejemplo que nos gusta compartir al respecto, que el rey David cometió muchos errores, pero que no se le lee, no se le puede mirar leyendo la escritura, cometiendo el mismo error. Cometía otros, pues, pero no el mismo. De alguna manera tenía la revelación de Dios y no volvía a caer en la misma situación. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado por la misma situación una y otra y otra y otra vez? ¿Qué es lo que pasa? Que no lo vemos como algo desagradable, no lo vemos como vómito, no lo vemos como algo a desecharse de nuestras vidas, sino que lo vemos como algo, ay, tantito, pues ¿cuál es el problema? Total, pues ¿cómo que total? ¿Cómo que tantito? Entiende pues esta ilustración que leemos es muy gráfica, y si tú y yo la logramos mantener en nosotros, nos va a evitar un montón de problemas. Dice por ahí el dicho que nadie experimenta en cabeza ajena, pero tendríamos que poderlo hacer.
No tendremos por qué cometer los errores que otros ya han cometido, sino leer la escritura y por medio de las palabras que están escritas en la palabra de Dios, nosotros aprender. No tendríamos que estar viviendo los mismos errores y las mismas consecuencias de los errores que de lo que ya se nos escribió, de lo que ya se nos advirtió, de lo que tú y yo sabemos y entendemos que tendríamos que ajustar en nuestras vidas. ¿O quisieras pasar lo que pasó Job, por ejemplo, para encontrar la revelación de Job? Que se mueran todos tus hijos, que te corran de tu trabajo y que además te vengan todas las enfermedades, que se caiga tu casa. ¿Quisieras vivir esa situación? No, ¿verdad que no? Nadie desea eso para su vida. Pero ¿deseas la revelación que tuvo Job al final? De oídas te había oído. Desde lejitos me relacionaba contigo y creía que tenía una relación contigo estrechísima. Pero ahora, ¿cómo termina diciendo Job? ¿Pero ahora qué? Pero ahora mis ojos te pueden ver a ti, bendito Dios. Es decir, tú y yo tendríamos que entender que la relación que estamos teniendo con nuestro Señor no ha sido suficiente y que sigue siendo una relación de lejitos y una relación fría y una relación con falta de compromiso. No necesitamos que se nos caiga el mundo encima para entonces ahora sí decirle, Señor, entonces aquí estoy y haga de mí lo que usted desee. Mejor desde ya leemos Job y le decimos, Señor, aquí está mi vida y haga de esto, haga de mi vida lo que usted desee. Experimentamos en la vida de Job. Vemos lo que él vivió y adquirimos su sabiduría. Hermano, así es como avanza la ciencia. La ciencia que es mundana. Unos entienden una cosa y lo establecen. Y la siguiente generación viene y no empieza desde cero, sino que se le da peladito y a la boca para que pueda avanzar y se sube al escalón que ya se estableció y avanza. Y la siguiente generación avanza el primer y segundo escalón, pero ya no construyéndolo, sino que como si hubiera un elevador y se sube hasta el tercer escalón y avanza. ¿Por qué tú y yo no ocupamos los escalones que están escritos en la palabra de Dios? ¿Qué estás esperando a experimentar? ¿Cómo quieres, pues, que te trate el Señor para que ahora sí dobles tus rodillas y te pongas a orar en serio? ¿Qué necesitas, pues, para dejar de perder el tiempo y nada más cerrar los ojos y estar esperando a que pase una hora o que pase 15 minutos o cuánto estás esperando para que digas, ok, ya, oré? Entonces ahora sí, voy a lo que sigue. A ver, la pregunta es, ¿entraste a la presencia de Dios? ¿Derramaste tu corazón delante de Dios? ¿Hay algo que vas a cambiar a partir de este instante que te estás levantando y que te estás saliendo de la presencia de Dios? ¿O tu vida va a seguir igual? Porque si tu vida sigue igual, entonces somos este perro que está volviendo a lo mismo. Somos este necio que está viviendo su necedad. Porque dices, voy a orar, pero del orar no pasó nada. Entonces cometimos el mismo error que antes, porque lo único que hicimos fue que dispusimos un tiempo, nos pusimos en posición de oración, a lo mejor unimos las palma con palma, o a lo mejor estamos de rodillas, pero al final de cuentas no pasó nada. Pues si no pasó nada, fue un error, se hizo mal, porque tendríamos que volver a orar igual, que no pasa nada, sino que más bien tendríamos que tener en nuestro espíritu un anhelo de que cambien las cosas y decirle, Señor, no quiero volver a orar igual. Ya no quiero ese vómito en mi vida. Quiero ahora orar de manera eficiente. Y entonces uno empieza a buscar ejemplos de gente que oraba, cómo oraba Daniel, cómo oraba Elías, cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dices, Señor, quiero que me pase algo como eso para que yo pueda estar orando. O le decimos, Señor, deme lo que necesito para poder orar. Deme un espíritu nuevo, deme un corazón entregado a usted, cambie lo que yo soy, porque así como estoy, no estoy pudiendo orar. Y estoy hablando de orar, pero póngale usted cualquier situación
que usted nota que estamos cometiendo error tras error, lo mismo tras lo mismo. Decía el hermano Jorge en la mañana, igual 2 más 2 es 4 y siempre es 4. Decía Albert Einstein, si usted espera resultados diferentes, pues no tendría que hacer lo mismo. ¿Quieres que pase algo diferente? Pues haz algo diferente. Si haces lo mismo, obviamente va a pasar lo mismo. ¿Dónde está la variable? En ningún lado, todo sigue igual. Pues va a pasar lo mismo, va a seguir igual. Y aquí estamos viendo un perro regresando a la sociedad y estamos viendo un necio regresando a su necedad, que nos da asco. Voltea a ver tu vida para que te dé asco y no vuelvas a cometer el mismo error. Que no te sea poca cosa que abres la Biblia y no entiendes nada, sino que te duela en el corazón y que digas, no, a ver, a partir de ya, como el testimonio que decía la hermana, ¿no? A partir de ya, no me voy a separar de la lectura hasta que Dios no me hable, como oró Job, Jacob, ¿te acuerdas? Jacob dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No me voy a parar de leer hasta que, Señor, usted me revele algo. No me puedo quedar igual. Algo tiene que cambiar. Y entonces derramas tu corazón delante de Dios con tu urgencia y con tu necesidad. Y no te permites levantarte de allí. No cometas el mismo error, no cometamos el mismo error de salir de la lectura como si no hubiéramos leído. No te permitas el error de venir a la iglesia y escuchar un servicio, una predicación y salir de la iglesia como si no lo hubieras escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre el que fue a la iglesia y el que no la fue? Se le tendría que notar algo. Alguna vez nos puso el pastor un ejemplo, ¿no? Que llegaba una persona tarde a su trabajo y dice, llegué tarde porque me atropelló un tráiler. Y entonces, ¿cómo te imaginas a la persona que la acaba de atropellar el tráiler? Pues lastimada, con sangre, sucio, doliéndose, ¿no? O sea, se le nota que le pasó el tráiler encima. Pero tú y yo venimos a la iglesia y nos parecemos a los que no fueron a la iglesia. Y entonces, pues, ¿cuál tráiler nos pasó encima? Ninguno. Dios quiso aplanarnos, Dios quiso corregirnos, Dios quiso levantarnos, Dios quiso avivarnos, Dios quiso derramar de su Espíritu Santo, Dios quiso darnos de su sabiduría, pero todas las esquivamos y no pasó nada. Cometimos el error de venir a la iglesia y no recibir nada de lo que Dios nos dio. Ya no podemos estar cometiendo ese error. ¿Cómo dice esa escritura? Dice, ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de la leche, otra vez, de que se les esté explicando las primeras cosas. Pero es que ya es tiempo de que ustedes tendrían que estar en otro nivel, experimentando cosas poderosas del evangelio y del reino de Dios. Pero seguimos en el mismo lugar, porque no hemos recibido lo que Dios nos ha dado. No es que Dios ha fallado, no es que Dios ya no le alcanzan sus bendiciones, no es así. Dios quiere bendecirnos todos los días, todas las veces, en cada servicio, en cada oración, en cada alabanza, en cada ofrenda, en cada ayuno, en cada estar en la presencia de Dios. Tendría que notársenos que estuvimos en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando bajó Moisés de estar de la presencia de Dios? ¿Cómo se notaba que estuvo en la presencia de Dios? El rostro le brillaba y la gente se espantaba y entonces tuvo que cubrir con un velo. Se le notó que estuvo en la presencia de Dios. Y entonces tú dirás, hermano, pues ese fue Moisés. Bueno, ¿y tú y yo qué somos? ¿O Moisés fue extraterrestre? ¿O qué es lo que pasó con él, que no tenía más ojos que nosotros? ¿O qué era lo que pasaba con Moisés?
Pues la diferencia es que estuvo en la presencia de Dios, porque tenía una necesidad de estar en la presencia de Dios, porque sabía que la tarea que se le había encomendado no era fácil. Y si no estaba en la presencia de Dios, no iba a lograr rescatar al pueblo de Dios, llevarlo a la tierra prometida, conquistar. No lo iba a lograr si no estaba él tomando de la mano de Dios. Dice, si usted no va conmigo, mejor aquí me quedo. Pero si usted va conmigo, pues nos vamos a donde usted nos quiera llevar. Porque nos atrevemos tú y yo a ir sin Dios. Ni que fuéramos mejor que Moisés, que Abraham. Tenemos los mismos problemas de humanos que ellos y necesitamos la misma presencia de Dios sobre nuestras vidas y avanzar, tomados de la mano de Dios. Ya no permitirnos cometer el mismo error de una oración estéril, de una lectura estéril, de un venir a la iglesia estéril. Se necesita gente, hermano, que escuche a Dios y que actúe en consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios. No que vivas como si no la hubieras escuchado. Y si tú piensas que es de a poquito, estás en un error. Porque Dios no da de a poquito. Dios dice que cuando da vida, la da, ¿cómo da la vida? En abundancia. Hasta que sobreabunde. Hasta que ya no quepa. Hasta todo lo que Él da es así, a manos llenas. Dios no te quiere cambiar de a poquito. De a poco a poquito. Dios te quiere bendecir de a mucho. Ya es tiempo de que reaccionemos y nos levantemos y vivamos a favor del reino de Dios. Ya es tiempo. Los campos ya están blancos. No tendríamos que estar esperando a nada, sino actuar en consecuencia de la obra de Dios que está haciendo ya en nuestras vidas. No me digas hasta conferencias, más bien desde ya. Le he estado compartiendo a una persona y entonces lo invité a conferencias y me dice, pues ya nada más faltan 2 semanas, ¿no? En conferencias nos vemos. Le digo, no, ¿para qué te esperas a conferencias? Si puedes venir a la iglesia ya, pues ven ya. Y entonces como que le cae el 20 y dice, hoy sí es cierto, ¿verdad? Y entonces quedamos que el miércoles es el día que va a venir para acá. Ayúdenme a dar por él, es Pedro, que se llama, no tengo sus apellidos, ahorita lo leyó hermano Benny, de las listas de necesidades, es Pedro. Ayúdenme a orar por él. Quedó de venir el miércoles, pero tenía el chip que muchas veces tenemos nosotros. Pues en conferencias ya voy, allí nos conocemos y ahí entramos, porque ni nos hemos visto, pero por el WhatsApp ahí estamos duro y dale, mandando versículos. Pero ¿a qué te esperas? Pues ya, hermano, ya, a partir de ya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, por favor. Primera de Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si algo está fallando en nuestra comunión con Dios,
pues no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si algo no has, si por algo no está funcionando nuestra lectura, nuestra oración, nuestro entregar nuestro corazón a Dios, no es porque Dios no nos haya dado lo suficiente, es porque hay pecado sobre nuestras vidas, es lo que estamos leyendo aquí. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, nos falta comunión con Dios. Necesitamos, hermano, entender que nuestro todo está en Cristo y que fuera de Cristo no podemos hacer nada. Así que si tú y yo estamos anhelando dejar de cometer los mismos errores, entonces tendríamos que aumentar nuestra comunión con Dios, nuestra cercanía a Dios, comprometernos con Él y no mirarlo de lejitos, sino vivir completamente para la obra de nuestro Señor. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión no solo con Dios, sino dice unos con otros, es decir, con la iglesia, involucrado con los planes de Dios, involucrado con los planes de la iglesia. ¿Cómo estás pensando participar en los planes de la iglesia? Hermano, pues ni sé qué planes tiene la iglesia. Ok, pues desde ahí habría que involucrarse. Hermano, ¿qué conferencias? ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? ¿De que nomás me vaya a sentar y escuche la palabra de Dios? Ok, esa es una opción. Pero podrías preguntar, ¿no hace falta una mano para acarrear una silla o para acercar el recogedor o para limpiar algo? O hermano, ¿no se van a poner lonas? ¿Cuándo se van a poner? ¿Quién las compró? ¿Cuándo se cuelgan? O las maestras de la escuelita, ya está todo organizado, no hace falta que se recorte algo, tienen mil cosas que hacer las hermanas, no les sobrará algún trabajo en lo que yo pueda participar. O bueno, ya sé que todos ya están delegados sus actividades y pues me toca ir, pues sentarme. ¿Qué día voy? Sí, pues el miércoles voy. ¿A qué horas? Pues en la tarde, porque pues en la mañana se me hace que no puedo. Hermano, ¿te involucras o no te involucras en las cosas de Dios? ¿Te involucras o no te involucras en las cosas de la iglesia? ¿Te importa o no te importa tener una comunión con Dios? Se nos ha dicho que esta iglesia es la iglesia madre. ¿Qué quiere decir eso? Que de esta iglesia han salido todas las demás iglesias, pues, ¿no? Esta iglesia ha tenido iglesias hijas. Y entonces somos los anfitriones. Por eso las conferencias son aquí en la Ciudad de México. Si la iglesia madre fuera en Oaxaca, pues todos nos iríamos para Oaxaca. Pero la iglesia madre está aquí en la capital, somos nosotros. Y nosotros tendríamos que cobijar a nuestros hermanos, a las demás iglesias. ¿Cómo estás planeando ese cobijo? Ay, pues pues no sé. Pues empiézale a saber. Empiézate a involucrar. ¿Quiénes van a venir? ¿Cuándo van a llegar? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde se van a hospedar? Ahorita decía el hermano Benny, por ejemplo. Oiga, pastor, en mi casa pues, hay un huequito, a lo mejor pudiéramos hospedar a alguien, o si no, no hay un huequito. Oiga, hermano, ¿a quién van a hospedar? A lo mejor yo podría llevar la comida ese día. No los hospedo, pero si ese día les doy un taquito, les acerco algo. Te involucras. Te involucras, hermano. O ¿en dónde está tu mente? ¿En dónde está tu vida? No cometamos el mismo error. No cometamos el mismo error de ver las cosas de Dios desde lejitos. Dice ahí, ¿quieres tener comunión con Dios? Acércate a Dios. Y comunión unos con otros. Y gozándose con los que se gozan. No va a haber tristeza en las conferencias, va a haber puro gozo. O dices, sale hermano que envían de pastor, pues que le eche ganas. O estás en la expectativa de, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no me voy preparando yo para que si en esas conferencias no serví de nada? ¿Por qué no me preparo para que el siguiente sí vaya y haga algo? O de una vez me acerco y le pregunto a los hermanos, a los líderes, ¿podré ayudar en alguna cosa? Y entonces te va a decir, claro que sí.
Nos puedes ayudar aquí, nos puedes ayudar allá. Hay un chorro de trabajo que hacer para conferencias. No digas como no estoy sirviendo, como nadie me ha dicho nada, pues entonces no hago nada. Pues error. Involúcrate. Involúcrate en las cosas de Dios. Involúcrate en el servicio a nuestro Señor. Dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estás dándote cuenta que tu comunión con Dios no está encendida, es decir, está fría o está tibia, pues confiesa tu pecado delante de Dios y para adelante. Confiesa tu pecado delante de Dios y te involucras. Le dices: Señor, perdóneme porque ni me había dado cuenta que podía participar, ni me había dado cuenta que estaba orando mal, ni me había dado cuenta que estaba ayunando mal, ni me había dado cuenta que venir a la iglesia no es nada más venir a sentarme. Perdóneme y para adelante y sin problema. Y sin problema, porque dice ahí que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos delante de Él. No lo vas a poder confesar si no lo puedes reconocer. Entonces reconoce lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Reconoce tu vida si se te nota que te pasó el tráiler encima o no. Y si se te nota, gloria a Dios, vamos bien. Pero si no se te nota, si apenas se te nota que te salpicó el charco y ya nomás la pura agüita, dices: bueno, pues para la otra me acerco más, porque quiero estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a regresar al libro de Proverbios, pero el capítulo 24, por favor. Proverbios 24, versículo 16. Amén, gloria a Dios. Dicen: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Dices: pues los justos. ¿Quiénes son los justos, hermano? Nosotros. Entiéndelo. Ya sé que a tus propios ojos eres culpable y ya sé que pecaste, pecamos, todos los que estamos aquí pecamos. Pero ¿cómo es que somos justos? Porque Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. No somos justos por lo que hicimos nosotros, sino por la obra de Dios sobre nuestras vidas. Entiéndelo y créelo. Eres justificado delante de Dios. A ver, en otras palabras, a los ojos de Dios Padre, por medio de la sangre de Jesucristo, es decir, si hubiera unos lentes que se llamaran sangre de Jesucristo y esos lentes se los pusiera Dios Padre, te vería como si nunca hubieras pecado, nunca, ni el pecado más chiquito. Él te ve por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, como el más santo de todos los santos. Así te mira a ti y a mí. Jesucristo hizo una labor y por esa labor fuimos justificados. Entonces créelo, hermano. No depende de lo que tú hiciste, depende de lo que hizo Jesucristo. Solamente lo tienes que recibir a Él. Y lo recibes en tu corazón. Y entonces tú eres de estos justos que se habla en la palabra de Dios. No te menosprecies, no te pongas menoscalifiques. Delante de Dios Padre, eres considerado justo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Somos los mismos que somos justificados. Créelo y entiéndelo y vívelo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, si hemos pecado, tenemos una oportunidad en Cristo Jesús. Si somos de los impíos, no. Pero si somos de los justificados, sí. La respuesta es Jesucristo. Si hoy tu relación con Dios está fría, necesitas que Jesucristo te justifique y entonces que te levantes y para adelante. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo fuera salvo por Él.
Proverbios 19, 21, por favor. 19, 21. Y si tú y yo podemos practicar esta palabra específica, nos vamos a evitar muchos problemas, cometer los mismos errores. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con el consejo de Dios. Entonces, cada acción que tú haces, tendrías que llevarla a un juicio delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué opina usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo hago o no lo hago? La vez pasada les decía, si le preguntas a Dios y le dices, Señor, ¿me pongo a orar o no me pongo a orar? Ya sabemos la respuesta. ¿Qué va a decir el Señor? Ponte a orar. Pero a veces nosotros decimos, es que si así, sí, no, bueno, entonces mejor no oro y ya. No, pero es que tus pensamientos no son lo que nos van a guiar. Tus pensamientos no son los que te van a librar. Tus pensamientos no son los que van a prevalecer. Si no es la palabra, el consejo de Dios es el que prevalece, el que se mantiene hasta la eternidad. Porque entonces cometer el mismo error de no escuchar a Dios. Porque entonces el error de ignorar su palabra. ¿Por qué volver a vivir la misma necedad? Si ya sabemos que el que prevalece es el consejo de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que nuestra carne no manda. Nuestra carne no es pretexto. Nuestra carne no tiene la decisión. Compartía con una persona y me dice, pues es que me da flojera. Le digo, ¿y qué? ¿Y qué que te dé flojera? Pues es que la flojera ya no me deja, pues no tendrías que ganarle el argumento a la flojera. Ay, es que como me da flojera, entonces ya no. Ahorita estoy trabajando en un lugar, pues me cae de mucha rareza, aunque ya me estoy acostumbrando a sus argumentos. Pero llega un estudiante y dice, profesor, me duele la cabeza, es que me dedico a dar clases, ¿no? Entonces, me duele la cabeza, es que voy a enfermería por una pastilla. Digo, pues órale, ¿no? Pero es que eso pasa todas las clases. En todas las clases no hay persona que no le duele la cabeza y que tenga que ir a enfermería para tomarse una pastilla. O luego otro dice, es que estoy muy cansado y por eso pues no voy a trabajar. Y ya. Entonces uno le duele la cabeza, otro está muy cansado, otro está distraído, otro no tiene ganas de trabajar. La cosa es que hay un chorro de gente que no hace nada. ¿Y cuáles son sus argumentos? Pues el que quieras. De todas formas, yo le respondo, ¿y qué? ¿Y qué que estés cansado? ¿Y qué que estés aburrido? ¿Y qué que no quieras trabajar? Ponte a trabajar, a eso veniste, pues eso haz. Pero a veces estamos así, igual tú y yo. Venimos a la presencia de Dios y Dios nos da una instrucción concreta y precisa de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Y le decimos, ay, es que mi carne no me deja. Bueno, no lo dices con esas palabras porque te da pena o no sé. Le dices, es que estoy cansadito, es que no he podido, es que ya ves, no tengo tiempo. O sea, esas son otras palabras, pero la forma correcta de decir, mi carne no me deja. Pero aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La carne no manda. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y entonces cuando tu carne te dice, no puedes levantarte a orar porque estás muy cansado, tú le dices a tu carne, pues sí, ya sé que tengo carne, pero no camino conforme a mi carne, camino conforme a la voluntad de Dios y a sus designios. Y si el Señor ha dicho, levántate a orar, pues me levanto a orar, no me importa lo demás. Golpea la carne. Golpea tu carne, hermano. Tu carne no es para consentirla. La carne es para golpearla. Y al espíritu es el que tenemos que cuidar y alimentar y tener un espíritu sano, fuerte, poderoso, que le sirva a nuestro Señor. ¿De qué te sirve tener un cuerpo sano y un espíritu todo débil? La gente trata de curar a esas personas con la psicología o con la psiquiatría. Pero el problema está en el corazón. El problema está en su falta de Dios. El problema está en que no ha querido enfrentar a su carne y golpearla. Hermano, somos un pueblo que Dios ha escogido y que Él nos ha mirado como valientes, como esforzados, como sacerdotes, como reyes. Ay, hermano, no le exageres. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. No solo nos mira como si nunca hubiéramos pecado, sino además nos mira como reyes, como sacerdotes, es decir, como dignos de entrar a la presencia de Dios. Eso es la mirada de Dios sobre tu vida. ¿Por qué entonces cometer el error de mirarnos chiquitos y de mirarnos que no podemos y hacerle caso a la carne? No militamos según la carne, si no es en el espíritu. Y todo argumento lleva que cae cautivo a los pies de Jesucristo para que Él lo destruya y entonces podamos obedecer a nuestro Señor. No hay pretexto para desobedecer a nuestro Dios. No hay pretexto para fallarle. Nuestra vida es para servir a Dios. ¿Para qué cometer el mismo error otra vez? Que no se te borre de tu mente ese perro regresando allá a la porquería. ¿No te da como coraje que podamos caer en esa categoría de necedad? Siendo que Dios nos ha dado todo lo necesario para poder salir adelante. Tener un espíritu combativo, ferviente, amando a nuestro Señor, obedeciendo su palabra. ¿Por qué caer en el mismo error de orar sin orar y de leer sin leer? Y de ayunar nomás pasando hambre porque ni se conecta tu espíritu con el de Dios. ¿Para qué lo mismo? Mejor no ores, mejor no ayunes, mejor no leas, sea honesto. Porque lo otro te engaña y ese es el problema de la tibieza. Que uno cree que está bien, pero la verdad es que no está bien y entonces no lo ataca. Pero hoy quiero, hermanos, que nos podamos mirar a nosotros mismos como Dios nos ve. Justos, reyes, sacerdotes, poderosos en Cristo Jesús, para derrotar al diablo y su reino. Dios lo ha hecho. Dios nos ha provisto de todo lo necesario. Proverbios 19. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Ya escuchaste el consejo. No es el consejo de Asael, es el consejo de Dios. Es lo que está escrito en la Biblia. No me mires a mí diciendo, ay, el hermano Asael nos dijo no sé qué. No. Mira a Dios por medio de su palabra y escucha que Dios te está dando un consejo. Entonces dice, escucha el consejo, pero también recibe la corrección. Y si tú recibes la corrección, corriges y ya no estás igual. Recibe la corrección. Entiéndelo, hermano. Algo tienes que corregir, algo se tiene que cambiar en tu vida. Tienes que hacer algo diferente. Si no, solamente escuchaste el consejo
y no recibiste la corrección. ¿Y qué crees que va a pasar? Nada, va a ser igual. ¿Y de qué sirvió que venimos hoy aquí? Pues de nada. ¿Para qué cometer el error de no recibir la corrección de nuestro Señor? Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Necesitamos que nuestro Señor nos corrija para que los pasos que damos sean corregidos. Y en esa corrección de andar, caminemos hacia donde nuestro Señor nos está llevando y vivamos la plenitud que nuestro Dios nos quiere dar. Y no vivir las angustias de este mundo, sino la plenitud de Cristo Jesús. Última escritura, Proverbios 23:7. La importancia entonces de escuchar y de corregir. Fíjate qué dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Quiero quedarme nada más con la primera parte. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, está diciendo ahí, la forma en la que somos es la consecuencia de nuestro pensamiento. Es muy importante entonces y muy trascendente que nuestros pensamientos estén puestos a los pies de Cristo, porque así entonces nuestros pensamientos son corregidos y nuestra persona es transformada. Vamos a ser tal cual nuestro pensamiento es. La manera entonces de cambiar lo que somos es cambiando lo que pensamos, pero no de nosotros, sino de lo que Dios dice que tendríamos que actuar. Por eso los pensamientos se tienen que llevar cautivos a los pies de Cristo. Y todo argumento que se levante en contra suya quede derribado. Y entonces vamos a tener unos pensamientos ordenados. Y la consecuencia de un pensamiento conforme a la voluntad de Dios es que vamos a ser transformados. Y ahora vamos a ser el que ora. Porque si no podemos orar, es porque no somos los que están capacitados para orar. Quiero volver a evocar el discipulado del pastor David. Él habló muy claro. No tenemos que hacer las cosas, sino ser los que hacen las cosas. Porque si no somos y solo hacemos, nos vamos a cansar y nos vamos a aburrir, nos vamos a desesperar. Porque lo vamos a hacer en nuestro esfuerzo. Pero si somos, entonces es natural por la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Dónde está la clave? En que Jesucristo, en que Dios tenga cada uno de nuestros pensamientos y Él los sopese, los ordene, los destruya, los transforme y haga lo que Él necesite hacer en cada pensamiento que tengamos. Una vez que Cristo hace su obra allí en nuestra mente, entonces nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser los que leen, ser. No solamente hacer, sino ser la persona que lee, ser la persona que ora, ser la persona que ayuna. Y entonces ya no cuesta trabajo hacer las cosas, sino nos es natural y vivimos el evangelio de manera completa, en plenitud. Tenemos que ser transformados y eso se logra creyéndole a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie.
Los hermanos de la alabanza que nos ayuden ministrando por medio de la música. Y yo espero, hermano, que tú y yo tengamos un deseo ardiente de ser transformados. Si es difícil orar y leer y compartir el Evangelio y vivir la palabra de Dios, es porque no hemos sido transformados, es que todavía somos carnales, es que todavía la carne manda. Pero hoy hemos visto la manera en la que podemos cambiar esa situación, no nosotros, sino Dios. Pero tú tienes que llegar y decirle, Señor, aquí está mi pensamiento. Y necesito que usted los ordene. Necesito que usted haga algo para que entonces podamos ser. Dice, tal cual su pensamiento es, así es. Somos, porque así hemos razonado que debiéramos ser. Somos lo que pensamos que nos conviene ser, pero necesitamos pedir la opinión de nuestro Señor. Y decirle, Señor, ¿y usted qué opina? ¿Qué opina de este mi ser? Porque lo que yo necesito es que usted lo transforme. Así es que, hermano, yo te voy a invitar a pasar al altar. Y si en tu pensamiento está la idea de, no, ¿para qué? Ok, ese pensamiento llévaselo a Cristo. Y dile, Señor, ¿cómo ve? ¿Me atrevo a hacer un trato con usted o no? ¿Me atrevo a cambiar mi forma de ser o no? ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Éntrale, yo te voy a ayudar. Porque es Dios queriendo bendecir tu vida. El que te está llamando no es el hermano Asael, es Dios que te está llamando a que seas diferente, a que te involucres y ames la obra de Dios, a que no mires las cosas de lejito, sino que estés bien comprometido con el Señor, a que vivas para Cristo. Así es que, pues pasa al frente, hermano. Vamos a orar juntos.